Bien, muy buenas tardes a todo el público que ya está conectado a esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Asimismo, hacemos un reconocimiento y saludo cordial a todos los médicos cardiólogos celebrando hoy el Día del Médico Cardiólogo Peruano por su gran contribución a la salud pública de nuestro país. Bien, es sabido que el dolor es un indicador o un signo que, dependiendo de su gravedad, de su duración, entre otros factores, puede ponernos en alerta. Y el dolor de pecho es una causa muy común que genera incomodidad o preocupación en muchas personas. Y cuando ocurre, bueno, este dolor de pecho puede justamente generarnos esta alerta. Cuando este dolor es realmente un tema coronario y cuando no lo es, ¿cómo podemos diagnosticar o tratar este tipo de problema? Para ello, para contestar estas preguntas, hemos invitado al doctor Roberto Carlos Baltodano Arellano. Él es coordinador de ecocardiografía del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Paz Fellow de ecocardiografía del Hospital Valdebrón, Barcelona, cardiólogo de la Clínica Internacional y Cardio Perú, a quien damos una cordial bienvenida a este segmento. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, John. Bien. Asimismo, quiero ser extensible también el saludo a mis hermanos cardiólogos de todo el país en este su día. Ujú. A tu disposición. Muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto, le hacemos un saludo también muy personal a usted, agradeciendo también su participación en este segmento en el Día del Cardiólogo Peruano. Recordamos a todo el público que está conectado que pueden dejar cualquier tipo de consulta con respecto a este tema para que nuestro especialista pueda resolver cada una de ellas. Bien, doctor, empezamos entonces con el tema el dolor de pecho. Para empezar, doctor, una consulta, digamos, en general, ¿el corazón duele en sí? El corazón duele, sí. En situaciones patológicas, en situaciones de enfermedad puede doler. La principal causa de dolor de corazón es el dolor de tipo angina, y ello es debido a una obstrucción coronaria. El corazón también puede doler porque la capa que la protege, el pericardio, puede inflamarse, y eso también podría originar un tipo distinto de dolor de pecho de origen cardíaco. Ujú. Bien. ¿Y cómo podemos distinguir el dolor, ya entrando en lo que es el tema de pecho, de lo que puede ser un signo de alerta de tipo coronario y cuando no lo es? Como bien lo dijiste, el dolor de pecho es un síntoma muy frecuente en las personas de todas las edades. Lo que sí hay que comentar es que la principal causa de dolor en el mundo, de dolor de pecho en el mundo, es de origen eh, de cartílago, de hueso o músculo, vale decir, de parrilla costal. Es decir, un dolor superficial que no tiene nada que ver en absoluto con el corazón. Es la principal causa. Decirles que ciertamente pueden haber otras causas de dolor de pecho, como un dolor de tipo pleurítico, que tiene que ver con la pleura que envuelve los pulmones. Puede haber un dolor de tipo del mismo pulmón. La pleura, les comentaba, a nivel bronquial también puede haber dolor también a nivel grasa, etcétera. En el tórax, en realidad, hay muchas estructuras que pueden originar dolor. Y ciertamente cuando el paciente viene a consulta de cardiología, a nosotros nos interesa determinar si este es un dolor de tipo cardíaco o no. Les decía que el dolor de tipo cardíaco, el principal al cual hay que estar alerta es la angina. Y esta angina ciertamente tiene unas características especiales. Es un dolor opresivo, es un dolor habitualmente retroesternal, vale decir, en el centro del pecho, y que se asocia a actividad física. Por ejemplo, el paciente camina 2 cuadras sin problema, de pronto camina estas 2 cuadras de forma rápida, le comienza a doler. Y si aumenta la intensidad de esta caminata o corre el paciente, el dolor va a ser mucho mayor, este dolor opresivo en el centro. Y para que este dolor se detenga, el paciente debe de parar de caminar o de correr. Entonces, estas son las características que nos pueden decir que este dolor de pecho puede provenir de origen cardíaco, vale decir, puede ser una angina de pecho. ¿Y cuál es el rango de edad, doctor, donde suele suceder este tipo de casos? Bien,
nosotros definitivamente a todos los dolores de pecho no podríamos decir que es de origen cardíaco. En infantes, por ejemplo, no podríamos decir que la mayor probabilidad sea de origen cardíaco. Entonces nosotros nos gestionamos el algoritmo de dolor de pecho mediante probabilidades. Y la mayor probabilidad de tener un dolor de pecho de origen cardíaco está en relación a factores de riesgo cardiovascular. Vale decir, si el paciente tiene algunas condiciones que lo hace ser un paciente de alto riesgo o que tenga mayor probabilidad de tener un evento del corazón. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Ahí va la edad, por ejemplo, mayores de 35 años, por un lado, por otro lado, que sean pacientes con dislipidemia, el incremento del colesterol tipo LDL, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, pacientes tabaquistas, pacientes expuestos al estrés, pacientes obesos. Todos estos son condiciones o factores de riesgo cardiovascular que si se asocia el dolor de pecho se presentara en pacientes con estas características, alerta, este dolor ciertamente puede ser una angina. ¿Es diferente los síntomas, doctor, en cuanto a hombres y mujeres también? No hay mayor diferencia, no hay mayor diferencia. Probablemente algunas veces, en cuanto a diferencia del dolor de pecho, más puede ir al grupo etario. eh, Algunas veces pacientes mayores ya no tienen este dolor típico en el centro del pecho, algunas veces no lo tienen, o algunas veces es a nivel lateral o a nivel izquierdo. Lo mismo puede ocurrir también en pacientes diabéticos. También, doctor, hay, bueno, situaciones diferentes de dolor de pecho, por ejemplo, donde personas que hacen actividad física quizás, ¿no? Y puedan sentir ese tipo de pinzón en el pecho, o quizás están haciendo una actividad, digamos, una caminata larga y de pronto sienten ese síntoma, ¿no? Es ahí donde se pregunta si eso es parte de la actividad o si también es un signo de alerta. Entonces, lo Ok. que usted ha mencionado es importante, ya que son factores de riesgo que pueden dar una gran probabilidad de que sí pueda ser un signo que pueda alertarnos de que pueda ser algún tipo de, quizás, aviso para algún tipo de infarto cardíaco o algún tipo de síntoma coronario. John, Entonces, de- en ese de- aspecto, claro, como quizás otras características o otras distinciones en cuanto a que personas que puedan diferenciarlo, ¿no? Porque muchas veces eso genera trastorno de ansiedad, inclusive en muchas personas. ok, John, lo que sí quiero que nuestros amigos que están presentes en esta reunión sepan es que perdón, la actividad física, por más extensa que se vea, por más extensa, por más ardua, por más prolongada que sea, no debe de originar dolor de pecho. Si originara dolor de pecho, la persona que hace la actividad física debe de acudir al consultorio de cardiología. Sí, eso sí que quería que lo tengan en claro. Vale la Ciertamente aclaración. Vale la habla aclaración. de la No debe ansiedad, doler. así es, no debe haber dolor. Nos podemos cansar, sí, pero un dolor, y menos con las características que les he mencionado, opresivo en el centro, que se detiene cuando uno para de hacer actividad física, no, eso no debe ocurrir en un atleta, eso no debe ocurrir. Si pasara, tienen que ir a visitar al cardiólogo. Hablabas de la ansiedad, ciertamente la ansiedad algunas veces en estos estados los pacientes reproducen también dolor de pecho y sí, es necesario que también visiten al cardiólogo para determinar si este dolor de pecho es de origen emotivo, emocional, por la ansiedad, o ciertamente si este dolor de pecho se debe a una angina de pecho, vale decir, a una obstrucción coronaria. Y vale la aclaración, doctor. Es muy importante poder distinguirlo justamente y saber cuál es el origen. Eh, ¿Puede el dolor de pecho tener quizás alguna extensión a otras áreas del cuerpo como parte de la sintomatología? Ok, el dolor de pecho ciertamente se puede extender al hombro izquierdo, al brazo izquierdo, a la mandíbula, pero cuando ocurre esto, estamos en el escenario de un síndrome coronario agudo. Entonces, eso también quiero que lo tengan muy presente los pacientes. Algunas veces vienen a la consulta
y nos dicen, doctor, el motivo de consulta es el adormecimiento en mi mano izquierda. Quiero saber si esto es por una angina o esto es originado por un problema cardíaco. Bueno, de primera impresión es muy probable que la respuesta sea de que no, que no. Ciertamente si hay factores riesgos asociados y otra molestia como falta de aire, hay que hacer un plan de trabajo. Pero si un paciente sin factores de riesgo cardiovascular joven, ejemplo, 25 años, no es hipertenso, no es diabético, no es tabaquista, no está expuesto a estrés y tiene este adormecimiento en manos, lo primero que debería hacer es probablemente acudir a medicina interna o directamente ya a neurología, más que a cardiología. Distinto es la presentación o distintos son los escenarios cuando tenemos al frente en la consulta un paciente con dolor de pecho sin factores de riesgo cardiovascular a un paciente con dolor de pecho con factores de riesgo cardiovascular. En estos es donde nosotros hacemos un plan de trabajo más meticuloso para descartar totalmente de que la molestia no sea de origen cardíaco. Digamos, doctor, también, por ejemplo, le pongo un caso habitual, ¿no? Que está una persona, digamos, en su sofá mirando televisión y no tiene, digamos, conocimiento si es, digamos, algún tipo de antecedente genético que pueda tener algo cardíaco, pero de pronto siente un dolor, ¿no? En el pecho, repentinamente. ¿Qué debe hacer la persona ahí? ¿Es preocupante? ¿Eso debe ir de frente al médico? Ok, si este dolor de pecho aparece de forma súbita, no se relaciona a un evento traumático como un golpe en el pecho, por ejemplo, siendo una persona mayor de 35 años y este dolor tiene una duración mayor de 10 minutos, yo creo que sin dudar el paciente debe trasladarse a la emergencia de un centro de salud, centro hospitalario o clínica, la más cercana posible. Dijo usted algo importante, el tiempo. Digamos que de pronto siento un dolor en el pecho en este instante. ¿Cuánto tiempo, digamos, debo tomar en cuenta para ya alertarme y decir, no, esto está mal, algo está pasando, debo ir al médico Si de el dolor de urgencia? pecho no se ha asociado a otra causa y el paciente mantiene 10 minutos de dolor de pecho severo y no hay una causa aparente, siendo mayor de 35 años, desde luego hay que pensar que puede ser un síndrome coronario agudo y desde luego hay que acudir a la emergencia. Es importante porque cuando estamos expuestos a un síndrome coronario agudo y hablamos de infarto agudo miocardio, el abordaje terapéutico debe ser lo más pronto posible, lo más pronto posible porque en cualquier momento de ser un evento coronario agudo, el paciente puede tener una complicación de arritmia severa o una complicación mecánica por el infarto también severo. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestras estrategias terapéuticas en el infarto agudo miocardio van a ser más efectivas pensando en el tiempo si el paciente es intervenido prontamente a que cuando el paciente tiene dilatación, hay dilatación en el manejo hospitalario que vaya a tener. ¿Hay otros síntomas que caracterizan al dolor de pecho de origen coronario, cardíaco? Que, por ejemplo, quizás náusea, vómitos, mareos, algo que también intensifique, digamos, las señales que ya meriten ir a urgencia. No va a ser una angina típica, sino una angina típica, sino una angina en el contexto, una angina estable, sino ya una angina en el contexto de un infarto agudo de miocardio, cuando este es un dolor severo, súbito, les decía, y ciertamente se asocie a síntomas distintos al dolor, como por ejemplo, hablábamos nosotros ya de un dolor irradiado a mandíbula, al brazo izquierdo, adormecimiento en este miembro, en ese momento el dolor, ojo. El paciente, dado que está ocurriendo una cascada de dolor, va a haber una descarga adrenérgica importante, entonces el paciente va a tener taquicardia, va a decir palpitaciones, va a sentir, el paciente va a tener sudoración, el paciente puede tener náuseas, vómitos. Si este dolor de pecho es por un infarto y este es un infarto importante de gran cantidad, con gran compromiso cardíaco, el paciente también puede presentar sensación de falta de aire.
Y bueno, y en situaciones extremas, si el paciente puede llegar a tener un evento sincopal, vale decir, un desmayo. ¿Sí? Por ello, mientras más pronto actuemos, mejor. Siempre, siempre teniendo en cuenta quién es nuestro paciente, si es un paciente con factores de riesgo cardiovascular. Si es un dolor de pecho, un paciente de forma súbita, pero el paciente tiene 15 o 20 años, no hay antecedentes de infarto, es probable que esto no sea un evento coronario agudo y el paciente le hacemos recordar si hubo un evento traumático en el pecho, estando en el metropolitano o en el tren, tú recibió un codazo, etcétera, lo asociamos, entonces, no, tranquilos, el paciente puede recibir analgésicos. Bien, doctor, interesante. Pasamos al tema del diagnóstico. ¿Cuáles son los tipos de exámenes que utilizan los especialistas para realizar el diagnóstico, en este caso de un dolor de pecho tipo coronario? Bien, ya les estaba diciendo que puede haber un dolor, una angina estable y una angina inestable. Y la angina estable, ciertamente, si nos vamos al evento causante de esto, en la angina estable aún no hay una obstrucción aguda y completa de la arteria coronaria. Entonces el dolor va a ceder. En el paciente lo que nosotros vamos a hacer es, en el consultorio de cardiología, luego de hacer la anamnesis, que es muy importante para conversar todo lo que hemos hablado, luego hacemos el examen físico y dentro del examen físico los aspectos relevantes pueden ser la presencia de taquicardia, por un lado, podemos encontrar un ritmo de galope, que ya son ruidos agregados a la ocultación. En los pulmones podemos encontrar crépitos. Pero bueno, ya pensando en un plan de trabajo en los exámenes de apoyo en el paciente, desde luego va un electrocardiograma, pero dado que el electrocardiograma es en situaciones basales, en situaciones estables, en la angina estable es probable que salga normal el electrocardiograma. Entonces, lo que hacemos al paciente habitualmente en este contexto es someterlo a un test de estrés, que puede ser desde una prueba de esfuerzo o hasta un ecocardiograma de estrés. Y hoy en día, ya en pacientes con riesgos intermedios, los riesgos que estábamos hablando, se les podría someter a una tomografía cardíaca para hacer una valoración anatómica de las mismas arterias coronarias. Habitualmente, por la disponibilidad en nuestro territorio nacional, probablemente el test de estrés que más utilicemos, ciertamente con menor sensibilidad, pero igual útil, es la prueba de esfuerzo. ¿Y cuál es la razón por la cual indicamos un test con estrés? Es porque al paciente en ese momento lo sometemos a mucha, mucha carga y el corazón tiene que cumplir con las demandas de ese momento, de la alta carga. Entonces, si el corazón tuviera un defecto fijo a nivel de arterias coronarias, va a expresar signos de isquemia, los cuales son en la prueba de esfuerzo, el mismo dolor de pecho lo reproduce el paciente y cambios en el electrocardiograma. En la ecografía, alteraciones en la motilidad. Y así se van sumando signos positivos que nos sugieren que este paciente ciertamente tiene obstrucción coronaria. Si estos test resultaran positivos, el paciente tendría que ir al test diagnóstico estándar, que es el cateterismo cardíaco. Bien, justamente le traslado una consulta, ¿no? ¿Por qué me duele el pecho, doctor, si mi electrocardiograma está bien? Así es. Nosotros nos tomamos el electrocardiograma. Al primero, ¿por qué le duele el pecho? Son múltiples las causas que les decía, desde piel, grasa, hueso, cartílago, músculo, puede doler pleura, puede el bronquio, puede doler el mismo corazón. Múltiples las causas. El electrocardiograma es un examen que nos aproxima a ver si es de origen cardíaco o no, pero para fines de detección de obstrucción coronaria su sensibilidad es muy, muy baja. ¿Cuándo el electrocardiograma saldría positivo en este paciente con dolor de pecho estable? Si el paciente estuviera en ese momento con el dolor de pecho o si el paciente estuviera con mucha taquicardia, ahí recién probablemente salga alta. Ojo, acá quiero aclarar lo siguiente. Estamos hablando del contexto de un dolor de pecho
estable, una angina estable. Distinto es un dolor de pecho de un síndrome coronario agudo, un dolor de pecho de un infarto. Ahí sí es totalmente distinto. Y ahí necesariamente el electrocardiograma de todas maneras va a estar alterado con signos de infarto. Ujú. Entonces, Bien, nuevamente, doctor. para redondear la idea anterior, sí, ¿por qué le sale el electrocardiograma normal? Porque está en situaciones de reposo. Probablemente le sometamos a un test de esfuerzo y ahí recién los trazados salgan positivos. Vale decir, el electrocardiograma no es suficiente para descartar un dolor de pecho de origen cardíaco. Bien, hace también una distinción usted en tipos, ¿no? En cuanto a la angina, también podría haber tipos en cuanto a parte somática, visceral. Sí, ciertamente eh, pueden haber estas características, ya va a depender del órgano también, el tipo de capas que tenga, y ciertamente hablábamos del dolor, de dolor en el contexto de un paciente con ansiedad, con emociones, etcétera, que siente el dolor, y básicamente nuestra tarea ahí es descartar de que el dolor no sea de origen cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, ya ante un diagnóstico evidente de que es un dolor de pecho de origen coronario? Si es un dolor de pecho de origen coronario, entonces el paciente tiene esto, primero no se puede tratar en casa. Decíamos que un dolor de pecho con las características mencionadas, dolor de pecho opresivo en el centro del pecho, que se irradia a la mandíbula, no se detiene, no para con nadie, el dolor aumenta, están 10 minutos así, un paciente mayor de 35 años tiene acudir a la emergencia más cercana. En la emergencia más cercana le van a tomar un electrocardiograma y como les decía, en el contexto de un evento coronario agudo sale positivo. El electrocardiograma sale positivo, nos ayudamos también de enzimas cardíacas, que son exámenes de laboratorio. Estos exámenes confirman que el paciente tiene un infarto. Entonces nosotros dividimos en dos los tipos de síndromes coronarios agudos. Uno que es muy severo, llamamos por el electro ST elevado, y otro que es un síndrome coronario ST no elevado. En el ST elevado lo que está ocurriendo es que una arteria se tapó totalmente. Entonces se tiene que actuar prontamente. En el mundo ideal, antes de las 24 horas, el paciente debe ir a una sala de cateterismo cardíaco para hacer la coronografía, identificar la lesión y la arteria culpable y hacer una angioplastía con stent en ese nivel. Y con ello se restablece el flujo de sangre a nivel coronario. ¿Sí? Entonces, eso en el contexto de un síndrome coronario agudo ST elevado, es decir, donde la arteria totalmente se obstruyó. Si el síndrome coronario es ST no elevado, donde la obstrucción no es completa, ahí tenemos un margen de horas adicionales para poder hacer cateterismo cardíaco. La gran mayoría de ellos también deben ir a un test de cateterismo cardíaco con probabilidad de angioplastía con stent. Pero en ellos, dado que no hay una obstrucción completa, todavía tenemos algunas horas más. Va a depender cómo actuamos en este segundo escenario, va a depender de qué tanto riesgo tenga el paciente en dicho evento. Ya entran factores de riesgo, las características clínicas de ingreso, etcétera, y así nosotros identificamos si es de alto riesgo, entonces este paciente ya de inmediato debe ir a una sala de cateterismo cardíaco. Eh, Menciona usted antes de las 24 horas cuando es de un tipo agudo. De un tipo agudo del subtipo ST elevado. Ujú. ¿Y esto es, digamos, también un signo de preinfarto? ¿O cuáles son las señales para ya que una persona pueda Cuando, cuando identificar? hablamos, sí, cuando el dolor de pecho se da en un síndrome coronario agudo, los Ujú. dividimos este síndrome coronario agudo en dos tipos. Eh, SICA es el término de síndrome coronario agudo, SICA ST elevado y SICA ST no elevado.
En el primero, el SICA-ST elevado, casi siempre nos estamos refiriendo a un infarto agudo de miocardio ST elevado. Y en el ST no elevado, la gran mayoría de veces nos referimos también a un infarto, pero esta vez se llama infarto agudo de miocardio ST no elevado. Y un pequeño porcentaje es una angina inestable, no lleva a ser infarto. Los tres son escenarios de gravedad, los tres son escenarios agudos. Y para determinar que estamos ante estos escenarios, nosotros nos valemos en la emergencia de los síntomas del paciente, nos valemos del electrocardiograma y de los exámenes de laboratorio que decía, los marcadores de injuria o enzimas cardíacas. De esos tres elementos nos valemos para poder nosotros determinar de que el paciente está en contexto de un SICA, de un síndrome coronario agudo. Y con el electrocardiograma que ya tenemos, decimos si es elevado o si es no elevado. Ujú. Le traslado también, doctor, la consulta de Alf US, bueno, es el nick que tiene en la red. El síndrome de Tietz creo que es el principal diagnóstico diferencial de un IMA. Sí, ciertamente. Hay en realidad, hoy en día, dolor condrítico es de las principales causas, les decía. Hay otros tipos de dolores también, hay dolores de tipo, ya también coronarios de corazón, pero no por obstrucción por placa, sino por tipo vasoespasmo, el tipo Prince-Metal. Y otros diagnósticos diferenciales, ya diagnósticos diferenciales de dolor de infarto de miocardio, como un síndrome de Takotsubo, de corazón roto, sí son variantes, pero que no alcanzan en hacer síndrome coronario agudo. Bien, estamos ya llegando al final del segmento, doctor. Es importante justamente en este día conmemorativo del Día del Cardiólogo Peruano, realizar también este tipo de temas, aclarando varias dudas y también sensibilizando, ¿no?, a la población, ya que, bueno, por datos del Estado, uno de cada cuatro peruanos sufre, ¿no?, de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y su presencia es muy importante justamente en estos segmentos para realizar este tipo de aportes de salud, ¿no?, a todo el público. Quizás algunas recomendaciones, doctor, y pueda dirigirse usted al público, quizás podamos también ver tema preventivo en este tema tan importante. Sí, importante, ya les decía de que el escenario que determina si el paciente está en un síndrome coronario agudo o no, es un escenario en el cual los pacientes tienen factores de riesgo cardiovascular. Eso es muy importante. Si tenemos padres hipertensos o diabéticos, probablemente en algún momento desarrollemos estas enfermedades. Probablemente podríamos trabajar en el tema preventivo de dilatar o evitar la aparición de estos con los hábitos saludables. Ahí hago referencia a una dieta y, y normo a hipocalórica, una dieta sin excesos de grasas animales, una dieta ciertamente hiposúdica, ello por un lado, y por otro lado, hacer actividad física. La OMS recomienda hacer actividad física al menos 25 minutos al día, 5 veces a la semana, el ejercicio, al menos caminata ligera. De esa forma nosotros sí podemos disminuir los riesgos de evento coronario agudo. Entonces, la práctica de hábitos saludables es muy, muy importante. Y hoy en día, doctor, también el factor del estrés, que es un desencadenante tremendo, ¿no?, para Sí, diferentes signos. y justamente cuando los pacientes nos consultan qué hacemos con el estrés, habitualmente dos son nuestras respuestas. Uno, lo que les decía, hacer actividad física, y lo otro también recomendamos hacer viajes cortos o viajes largos, igual salir de la rutina de Lima sí es importante para despejarnos del estrés. Así es, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí en el segmento. Esperamos contar con su participación quizás en otra oportunidad, con otros temas relacionados al tema cardíaco. Muchísimas gracias, doctor. Las gracias a ustedes, John, y reiterar los saludos a mis hermanos cardiólogos de todo el territorio peruano. Así es, doctor. Bien, y también
reiteramos el saludo justamente, ¿no? Por el Día del Cardiólogo Peruano a todos los especialistas por su importante labor en la salud pública en nuestro país. Bien, al público también agradecido por la participación. Los esperamos en otra emisión de su segmento Habla con tu médico. Y bueno, nos acompañó el doctor Roberto Carlos Baltodano Arellano, él es médico cardiólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Bien, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, John. Hasta pronto. Buenas tardes.